Hijo mío, el día que naciste, hasta los bosques de Lordaeron susurraron tu nombre. Arthas. Observé con orgullo cómo te convertías en un arma de rectitud. Recuerda, nuestro linaje siempre ha gobernado con sabiduría y fuerza. Y sé que mostrarás moderación en el ejercicio de tu gran poder. Es saber conmover el corazón de tu pueblo. Te digo esto porque cuando mis días lleguen a su fin, tú serás el rey. Bueno, muy buenas. Soy estudiante de la Universidad Laica Loyola Fabro de Manabí, Facultad de Ciencias Informáticas. El tema que veremos hoy es la inteligencia artificial en videojuegos. Quienes habla Wellington Steven Reyes Zambrano, estudiante de quinto año anual, de quinto anual paralelo A. Antes de hablar sobre la inteligencia artificial orientada a videojuegos, tenemos que conocer un poco sobre lo que es la inteligencia artificial en sí. Se dice que es un área multidisciplinaria que a través de ciencias como las ciencias de la computación, la matemática, la lógica y la filosofía, estudia la creación y diseño de sistemas capaces de resolver problemas cotidianos por sí mismos utilizando como paradigma la inteligencia humana. Es decir, a través de la ciencia computacional combinada con la matemática y la lógica, trata de, por así decirlo, recrear la inteligencia humana para poder así resolver problemas, por así decirse o llamarse comunes en nuestro diario vivir. Y al recrear esta inteligencia, ahí se le al, al recrear esta inteligencia
se le daría el nombre de inteligencia artificial porque estamos artificialmente creándola. Con lo que respecta a los tipos, en la inteligencia artificial tenemos que, primeramente, al empezar, tenemos ciertos códigos y procesos en los cuales al momento de crear la inteligencia o los caminos que deseamos, tenemos que crear infinitas posibilidades o infinitas condiciones para que así nuestro algoritmo o nuestro sistema o nuestro diagrama pueda tomar una decisión en base a nuestra petición. Entonces, al momento de tener un proceso o procesos, nosotros tenemos un tipo de algoritmo, es decir, un programa en sí que está compuesto podría decirse, un sinnúmero de procedimientos o procesos en los que todos conformarían un solo código, o sea, un solo programa o una sola ejecución, en las cuales tenemos una interrogante de que si queremos ir hacia una inteligencia artificial en la que es, por ejemplo, diversas ramas, o sea aquí desde este interrogante tenemos que podemos irnos a diferentes ramas de la inteligencia artificial. Es decir, que podemos crear un sistema en base a preguntas o hechos y la cual nos va a responder y nos va a orientar en cierto objetivo. Pero de todas estas ramas nos estamos orientando esta vez hacia la inteligencia artificial en videojuegos. Es decir, que todo este programa o este código que se está ejecutando funcione en un solo programa en sí, en una sola especificación en la cual es los videojuegos, para que estos de aquí puedan tomar sus propias decisiones. La inteligencia artificial en videojuegos en sí se trata de una serie de códigos ejecutándose simultáneamente, que es lo que he estado diciendo, que es código o códigos en los cuales se van preguntando de que si ocurre un hecho o un proceso nos da varios resultados y de esos varios resultados vamos a seguir preguntando de acuerdo a nuestras conformidades si queremos que ocurra cierto hecho o queremos que ocurra otro hecho. Ya dependiendo de todo eso, el sistema nos arrojará o nos tirará una respuesta en base a todas las peticiones que hemos hecho. Dice que recorre todas las opciones para ver cuál es la más óptima, ya que si por ejemplo tenemos un videojuego que nos permite mm, que nos permite interactuar con la máquina, este de aquí tratará de hacer lo posible, o sea, recorrerá todas las opciones que tenga para así arrojar un resultado óptimo y, por así decirlo, que la máquina no pierda no o no nos deje ganar a nosotros, o por lo menos que llegue a un empate. Y también intenta simular espacios y sistemas. ¿Qué quiere decir con esto? Que la inteligencia artificial, pero en videojuegos, recrea o trata de recrear un espacio en sí. Por ejemplo, puede decirse que intentaría recrear el sonido del viento o el movimiento de las hojas, ya que cada uno de esos requiere un pequeño código en la cual, en base a hechos o sucesos, esto de aquí tiraría resultados, ya que por ejemplo en un espacio, pongamos que sea un campo abierto donde haya muchos árboles, pero si ponemos en la condición de que por ejemplo no haya aire, las hojas de este árbol no se van a mover. En cambio, si en el espacio hay viento, pueden suceder dos cosas. Puede que las hojas se muevan o puede que se caigan de los árboles. Por eso es que dice, intenta simular espacios y sistemas en los cuales se refiere a hechos en sí. Es decir, que las personas
optarían o tendrían un comportamiento dependiendo de lo que nosotros hacemos, así mismo como los espacios. Antecedentes. An- Como antecedentes tenemos este pequeño videojuego que les traigo a continuación, que ya lo hemos visto anteriormente o o lo hemos llegado a ver alguna vez en nuestro periodo de vida, del cual se trata de este videojuego llamado Space Invaders, el cual trata de que, por ejemplo, el tanque, como podemos observar, está disparando. Las naves alienígenas son aquellas las que se están moviendo y están disparándole a la nave. Como objetivo este de aquí, esta nave tiene que disparar a todas y cada una de estas naves alienígenas. Pero como podemos observar, a medida que va disparando o va las naves alienígenas moviéndose y acercándose, va aumentando la velocidad. A medida que va aumentando la velocidad, este de aquí va ejecutando otro código diciendo que es una dificultad más óptima, o sea, más rápida prácticamente para el videojuego, en la que prácticamente la dificultad va aumentando y el código que se está ejecutando quiere decir que si ya solamente quedan pocas, o sea, pocas naves alienígenas, estas de aquí, como podemos observar, va aumentando su dificultad. Esto que quiere, esto es- Con esto es a lo que me refiero, de que con esto me refiero de que la inteligencia artificial que se utilizó en este momento o en este código fue aquella que a medida de que iba aumentando el tiempo o iba pasando el tiempo o iba desapareciendo cada una de las naves alienígenas, este juego iba aumentando su velocidad y por ende iba a aumentar su dificultad. Como otro juego tenemos, o en otro caso tenemos, es el juego de Far Cry 3, donde los animales cuentan con una inteligencia artificial muy avanzada, en donde no solo estos se mueven de un lugar a otro, sino que también cazan, se esconden, huyen y cambian la actitud dependiendo de su entorno. Más allá de esto, que puede parecer muy bueno para los animales, no parece tan increíble cuando se la adapta a los personajes humanos, en los que la vida real podría presentar muchas más variables y acciones. A esto es a lo que me refiero con lo que intenta recrear el ambiente o el espacio, ya que por ejemplo cada objeto, cada animal o cada persona tiene su propia manera de ser o su propia manera de moverse, en las que por ejemplo aquí hablamos sobre los animales que cuentan con una inteligencia artificial en las que se mueven de un lugar a otro, cazan, se esconden, huyen y cambian de actitud. Es decir, de que por ejemplo si yo como jugador al animal, por ejemplo, le llego a pegar o llego a estar cerca de él, el algoritmo que ejecutaría este de aquí cambiaría de un estado, por así decirlo, pacífico a un estado agresivo si es que yo lo llegué a atacar o si es que está en su código atacar automáticamente si es que es dependiendo de un tipo de animal, por ejemplo, salvaje. Caso contrario, si fuera un animal doméstico, no atacaría automáticamente, sino que atacaría acorde a una acción previa, o sea, una acción anterior de que, por ejemplo, yo le haya tirado algo o haya visto algo que no sea. En cambio, si por ejemplo tuviera un auto o una máquina, no podría hacer mucho, o sea, no podría hacer mucho, pero podría ejecutar el código que tiene si es que el humano o el personaje en sí que yo estoy controlando controla la máquina, ya que no podemos hacer que por ejemplo un auto vuele si es que no está en su código o si es que no lo ejecute si es que yo por ejemplo no le doy la orden de activarse.
al tratar de recrear a un personaje humano con una inteligencia artificial, este de aquí puede presentar muchas más cosas, ya que, por ejemplo, si solamente se quiere recrear lo básico, sería que solamente camine, salte, se mueva de izquierda a derecha, arriba a abajo, se agache o vaya más rápido. Esas serían las acciones básicas, ya que tiene mucha más complejidad de lo que se podría decir. Ya que, por ejemplo, si yo quiero hacer que este personaje, mientras esté agachado, corra más rápido, tendría que ejecutar otros ciertos códigos, ya que, ya que ya que sería una combinación de estados, o sea, por ejemplo, de estado pasivo que nos estaba moviendo hasta un estado activo en la cual la persona se tenga que estar moviendo de un lado para otro. También podrá influenciar en lo que son estados de clima, en los que, por ejemplo, si es un estado lluvioso, puede hacer que el personaje se va muy rápido y se pueda caer. O si es en estados de la persona en los que la variable podría decirse que me afecta, es que si no se ha alimentado, o sea, si es que en el código del personaje de la persona necesita alimentarse para continuar y no lo ha hecho, este de aquí pueda correr más lento o pueda desmayarse. Ya depende del código en el que se esté ejecutando este de aquí. Como otros juegos tenemos de aquí el típico juego de Pac-Man, en el que podemos observar que Pac-Man trata de comerse los puntitos, o depende de las versiones en las que se juegue. Estas de aquí cambian a unos puntos más amarillos o algunas otras cosas que se les quiera poner. En, en todo caso, Pac-Man lo que tiene que hacer, o su objetivo principal, es ir comiendo cada uno de estos puntos hasta lograr comerse todos y avanzar al siguiente nivel. Pero la inteligencia artificial, por así decirse, o el código que se está ejecutando en cada uno de ellos es muy distinta. Y con ellos me refiero a los fantasmas, ya que cada uno de estos tiene su propio código diferente. Cada uno tiene que, por ejemplo, proteger una área específica de todo el cuadro en el que se va a mover este Pac-Man, o todo el cuadro de juego, ya que, por ejemplo, este de aquí, Pinky se llama, si no mal recuerdo, tiene que proteger el área izquierda superior y solamente estar ahí resguardando ese lado. Los otros también tienen un área específica en las cuales pueden estar ahí, aunque también se pueden mover de un lado a otro, pero siempre van a regresar a ese mismo lugar. Varias de las acciones que tienen estos fantasmas, por ejemplo, es que si llegan si acaso a ver a Pac-Man cerca, el algoritmo de proteger el área en que estaban cambia a un estado más agresivo y van a comenzar a seguir a Pac-Man hasta tratar de comérselo. Pero al seguirlo o al observar a Pac-Man cerca, se ejecutan dos comandos más, o sea, dos códigos más, en las que se verifica si Pac-Man ha comido ese puntito diferente, de color diferente, que lo vuelve inmune a ellos y hace que se los pueda comer. Ya, estos fantasmas, al ejecutar ese código o al verificarlo, observan. Si Pac-Man está con estado super, o sea, pongámosle super, si está en estado super, el código que se ejecutaría en estos fantasmas sería de que huyeran de él para que no se los coman. Caso contrario, si Pac-Man no se ha comido nada de ese puntito especial, estos fantasmas de aquí van a comenzar a seguirlo hasta tratar de alcanzarlo. Cada uno de estos fantasmas cumple con un código y con un objetivo específico, pero cambiarían, por así decirlo, agresivamente su código o su manera de ejecutarlo para tratar de alcanzar a nuestro amigo Pac. Otro de los juegos que tenemos también con inteligencia artificial es, por ejemplo, los juegos de ajedrez en lo que es la computadora, ya que la, ya que la computadora en sí lo que haría es que, por ejemplo, si yo muevo una pieza, puede ser un alfil, un caballo, una reina, un castillo, esta de acá
observará el resultado más óptimo o conveniente para la máquina y podrá moverlo. Podrá mover los espacios, respetará las reglas y así sucesivamente hasta que o la máquina gane o nosotros ganemos o quede un empate. Prácticamente sería solamente un algoritmo que ejecutaría de búsquedas y resultados beneficios. Otro ejemplo de inteligencia artificial que tenemos es prácticamente el juego de Age of Empires, en la que por ejemplo los aldeanos al nosotros darle a nosotros ejecutarle una acción o un comando, estos de aquí podrán ir hacia por ejemplo un árbol y talarlo y llevar la madera hasta nuestra base para así poder irla acumulando. Al momento de ejecutar esto, se ejecutan varias acciones en las cuales, por ejemplo, la persona tendrá que caminar hasta el objetivo señalado, ejecutar la acción de talar el árbol y ejecutar la acción de regresar a la base. Asimismo, con cada una de las personas que nosotros hagamos, por ejemplo, que lo mandemos a atacar, será muy diferente, ya que irá a atacar y disparará o ejecutará el arma que tenga y no talará, por ejemplo, porque ese de ahí o ese código no le pertenece a él, sino que le pertenece a los demás juegos, o sea, a los demás personajes y a las demás personas. Categorías. Como categorías tenemos que hay sistemas que piensan como humanos, sistemas que actúan como humanos, sistemas que piensan racionalmente y sistemas que actúan racionalmente pero idealmente. Como sistemas que piensan como humanos tenemos que estos sistemas tratan de emular el pensamiento humano. Por ejemplo, las redes neuronales artificiales, la automatización de actividades que vinculamos con procesos de pensamientos humanos, actividades como la toma de decisiones, resolución de problemas y aprendizaje. En esta de aquí prácticamente es un código o un algoritmo que se ejecutaría en un personaje de un videojuego, en la de que por ejemplo nosotros si tenemos por ejemplo que ponerlo en un lugar, este de aquí, por ejemplo, si nosotros tenemos un personaje en una casa, ¿no? Y lo ponemos en la cocina, supongamos. Este de aquí podrá tomar una decisión de que si regresará al lugar donde estaba o ejecutará alguna acción ahí en ese lugar donde está o simplemente quedarse parado. Resolución de problemas y aprendizaje prácticamente es es un programa de que, por ejemplo, en resolución de problemas, si nosotros les damos un ejercicio matemático, este aquí puede resolverlo. Y aprendizaje es prácticamente de que, supongamos, en un juego de ajedrez, pongamos. Este de aquí está grabando la jugada que estamos haciendo. Y en un caso de que, por ejemplo, yo llegase a ganar, este de aquí me daría la opción de que podamos guardar esa partida que hemos tenido. Y ahí el programa lo que está haciendo es aprender, ya que por ejemplo en la siguiente partida yo puedo hacer de que juego contra esa partida que yo hice, o sea, esos movimientos y así puedo ver unos mejores resultados. En los sistemas que actúan como humanos tenemos que estos sistemas tratan de actuar como humanos, es decir, imitan el comportamiento humano. Por ejemplo, la robótica. Eh, en este de aquí ya hemos visto demasiados ejemplos en los que son los robots que intentan parecerse a las personas. Ya hay inclusive muchas, por así decirse, ya hay muchos pequeños aparatos o robots en sí, si podría llamarse, que ya cumplen con las funciones del hogar, por ejemplo. Hay robots que, hay robots que pueden arreglar una casa o
pueden chequear si es que se encuentra algún objeto en un lugar específico. Ya. En el estudio de cómo lograr que los computadores realicen tareas que por el momento los humanos hacen mejor. Con eso nos referimos a lo que estábamos haciendo. Nosotros, por ejemplo, podemos llevar un vaso desde una mesa a otra y podemos hacer que el robot pueda hacer eso, o sea, que pueda llevar el mismo vaso a la misma mesa donde nosotros queremos. Y así estamos haciendo que el sistema actúe como humano, o sea, que estamos haciendo que prácticamente haga o realice lo que nosotros hacemos. En lo que son sistemas que piensan racionalmente, tenemos que estos funcionan prácticamente con lógica, o sea, idealmente. Y en los sistemas que piensan racionalmente, o sea, estos aquí que funcionan con lógica, tratan de imitar o emular el pensamiento. Esta vez ya no son las acciones, sino el pensamiento lógico y racional del ser humano. Por ejemplo, los sistemas expertos, el estudio de cálculos que hacen posible percibir, razonar y actuar. Prácticamente este de aquí es el que trataría de imitar nuestro comportamiento. Ya que, por ejemplo, si nosotros como persona podemos observar que un cuarto está vacío, podemos hacer que, por ejemplo, cierre la puerta. Un robot, al hacer que este de aquí pueda percibir que, por ejemplo, no haya nadie en dicho cuarto, también podemos hacer que ejecute la opción de cerrar la puerta. Caso contrario, si percibe de que hay alguien, este de aquí no ejecutará nada y simplemente seguirá de largo o se ejecutará el código con el que ha estado haciendo. Este de aquí, como mencioné anteriormente, es el que trata de emular el pensamiento, o sea, trata de emular lo que nosotros pensamos o podremos hacer. Y como sistemas que actúan racionalmente, o sea, idealmente, tenemos que este de aquí trata de emular la forma racional del comportamiento humano. Como por ejemplo tenemos los agentes inteligentes, que está relacionado a conductas inteligentes en artefactos. Este de aquí no trata de emular el pensamiento, sino que trata de emular prácticamente la lógica, en las que, en las que si por ejemplo tenemos un vaso lleno, tenemos que tener cuidado si ponemos el ejemplo anterior de llevarlo de la mesa A la mesa B, el vaso podemos llevarlo, si está vacío, podemos llevarlo de cualquier forma. Puede ser con la boca hacia abajo, o sea, con el filo hacia abajo, con el filo hacia arriba, no importa. Pero si el vaso está lleno, tenemos que llevarlo con el filo o la boca hacia arriba. Eso es lo que trata de prácticamente emular, perdón, el robot. Es que es el razonamiento, o sea, es, por así decirlo, la manera de pensar o la manera de actuar, pero orientado a lo que es el razonamiento. La inteligencia artificial y los sentimientos. Una vez más tenemos esta imagen, ya que como anteriormente, o si no sé si se habrá visto, es el juego de los Sims, que prácticamente es el que, por así decirlo, emula el comportamiento humano casi certero, pero no tanto, ya que también necesita algunas acciones para poder que este de aquí ejecutarlo. Tenemos que el concepto de de la inteligencia artificial es aún demasiado difuso. Contextualizado y teniendo en cuenta desde un punto de vista científico, podríamos englobar a esta ciencia como la encargada de imitar a una persona, no su cuerpo. O sea, solamente imitar a los comportamientos, pensamientos y sentimientos de esta persona. O por así resumirlo, imita el cerebro, en lo que son todas sus funciones existentes en el humano, o inventadas sobre el desarrollo de la máquina inteligente. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente con la inteligencia artificial, ¿qué es a lo que está orientado de emular de las personas? No es su apariencia física, sino a su razonamiento lógico, es decir, trata de imitar al cerebro humano, para que estos de aquí puedan, por ejemplo, tener sus propias personalidades, ya que un cuerpo artificial, por así decirlo,
o un cuerpo digital, ellos ya lo tienen, solo que no se mueven sin una orden específica de una persona. En cambio, al limitar el cerebro humano o al prácticamente duplicarlo, por así decirlo, en uno de estos de aquí, esta persona podrá hacer un sinnúmero de actividades sin que la persona principal o uno en nuestro caso, o sea, uno mismo, en nuestro caso, sin darle una acción a este de aquí, puede ejecutarse. Al, al tener, por así decirlo, éxito en la inteligencia artificial de lograr nosotros poder darle una personalidad a nuestro personaje, este de aquí puede, por así decirlo, recrear los sentimientos de la persona, pero serían sentimientos en base a decisiones. Prácticamente lo que hacemos, sino que estos de acá no tendrían un fin, por así decirlo. Ya que, por ejemplo, si nosotros vemos a una persona, vamos a ponerle persona B, haciendo o realizando algo que no debe, nosotros podemos o hablarle o simplemente ignorarlo. En cambio, si nosotros hemos configurado a esa inteligencia artificial para que al momento de ver un problema tenga que resolverlo, va a ir allá sin medir el riesgo o los peligros a los que se podría enfrentar o, o, este, o los problemas que podrían acecharle. Tipos de agentes y ambientes. Con los agentes tenemos que un agente es todo aquello que pueda considerarse que percibe su ambiente mediante sensores y que responde o actúa en tal ambiente por medio de sus efectores. Tenemos que un agente de reflejo simple, o sea, un agente de reflejo simple realiza las acciones que son en base a percepciones. Es decir, si percibe un hecho o una acción, este de aquí ejecutará una acción correspondiente a lo que percibió. Es decir que, es decir que respondería de acuerdo a lo que este de aquí ha captado. Agentes bien informados de todo lo que pasa. Este guarda estados internos para ejecutar una acción. Es decir, iría guardando información para así después, en un momento dado o en el mismo tiempo, ejecutar una acción distinta. Agente basado en metas. Además de los estados, necesita también información de las metas detalladas, combinándolas para realizar una acción. Es decir, que a pesar de la información que yo tengo, también necesito la meta o el lugar a donde quiero ir o a donde quiero llegar para así poder realizar una acción. Por ejemplo, si yo quiero llegar a la puerta, esa sería mi meta. Y la información que yo tengo es que el piso, por ejemplo, es de tierra, o en el piso hay agua, o no hay piso, o simplemente está inundado. Ya necesitaría esas dos informaciones para yo poder realizar esta acción. Ya que, por ejemplo, si yo necesito ir a la puerta, que es mi meta, pero estoy en un piso alto el cual no tiene base, es decir, por ejemplo, estoy en un edificio y no tiene piso, no puedo realizar esa acción, o sea, esa gente basada en metas, porque no podría llegar a la meta en sí, me caería y no podría ejecutarlo. Con agentes basados en utilidades tenemos que se obtiene un conjunto de metas para poder encontrar utilidad que sirva al ambiente. Es decir, tenemos diferentes metas, o sea, diferentes acciones en las cuales tenemos que realizar, pero esta de aquí va a encontrar la más útil o la que más nos sirve para nosotros poder ir a esa. Es decir, encontrará la meta más óptima para poder ir a esa, para poder ejecutarla. Con ambientes tenemos que aportan percepciones a la gente quien ejerce acciones sobre el ambiente. Es decir, tenemos accesibles y no accesibles, que es accesible si los sensores detectan todos los aspectos relevantes de la acción de una acción. Es decir,
Si, por ejemplo, ponemos el caso anterior de que estábamos en un edificio alto pero no hay piso y queremos llegar a la puerta, si el sensor detecta que no hay piso o no hay un lugar donde apoyarse, este de aquí elegirá la acción de no moverse, o sea, de no realizar una acción. Caso contrario, si lo hará y será accesible. Deterministas y no deterministas. Son deterministas cuando el estado actual está completo y por tanto las acciones son escogidas por el agente. ¿Qué quiere decir esto? Seguimos con el mismo ejemplo de que si determino que en el lugar donde estoy sí hay piso y puedo llegar a la puerta, entonces el resto se encargará nuestra inteligencia artificial o nuestro programa, y este de aquí, el mismo agente, o sea, el mismo programa escogerá las mejores decisiones para poder cumplir con esa meta. Con episódicos y no episódicos tenemos que es un ambiente episódico que dependerá de las acciones producidas por episodios anteriores. Son más sencillos ya que la gente no piensa por adelantado. ¿Qué quiere decir esto? De que, por ejemplo, si nosotros a nuestro agente, o sea, a nuestro personaje o a nuestro programa, le damos le damos previamente de que, por ejemplo, si seguimos con el mismo ejemplo, antes, o sea, si le damos la meta, si le damos que el piso sí existe, si le damos que todo está bien, que no hay agua, que no hay nada, si le damos todo eso, es más sencillo, ya que no tendrá que analizar cada una de esas partes y simplemente ejecutará rápido nuestro pedido. Con lo que son estáticos y dinámicos, se denomina dinámico cuando el agente se encuentra deliberando modificaciones. De lo contrario, se dice que es estático. Con esto quiere decir de que prácticamente una acción que nosotros hacemos, si es o sea, si nosotros ejecutamos una acción y es estática, o sea, que no va a servir para nada o no se mueve, simplemente el agente se va a quedar ahí, estático, sin moverse. Caso contrario, ejecutará las acciones y este de aquí tendrá que realizar todas las operaciones que se les ha indicado. Y con lo que es discretos y continuos, se denomina discretas cuando la cantidad de acciones distintas y claramente discernibles, o sea, cuando son claros, o sea, cuando se pueden entender muy fáciles, este, y cuando los rangos de valores son continuos. Es decir, un ambiente discreto y continuo podría llamarse a que, por ejemplo, estamos en un campo abierto, ya estamos en un ambiente amplio, no hay obstáculos ni nada, es un ambiente continuo, ya que puedo hacer lo que sea en ese pequeño espacio o en ese gran espacio de campo. Y discreto, que quiere decir que es algo sencillo, prácticamente es un ambiente en el que yo podía o yo puedo ejecutar varias acciones sin impedimento alguno. Pero, ¿a quién le debemos todo esto? Es decir, ¿a quién le debemos la etapa de los videojuegos? Es decir, ¿quién ha creado todo esto? Tenemos que en 1958 William Higginbotham creó, sirviéndose de un programa para el cálculo de trayectorias y un osciloscopio, oscilo, a ver, tenemos que en 1958 William Higginbotham creó, sirviéndose de un programa para el cálculo de trayectorias y un osciloscopio, Tennis for Two. O sea, eso fue lo que creó, o sea, tenis para dos, con un osciloscopio y cálculos de trayectorias. Prácticamente lo que creó fue un simulador de tenis de mesa para el entretenimiento de los visitantes de la exposición de Brookhaven National Laboratory. Es decir, este de aquí estaba insertando unos cálculos en un osciloscopio para ver prácticamente qué es lo que pasaba, y accidentalmente podría decirse que descubrió que podía controlar a su antojo esa vuelta de luz, y con esto este de aquí pudo crear prácticamente
un juego de tenis de mesa en un pequeño osciloscopio. Es decir, que gracias a este personaje o a esta persona, nosotros actualmente tenemos la facilidad de adquirir un videojuego o recrearlo o jugarlo, ya que desde que él creó este de aquí, muchas otras compañías, otras personas u otras empresas han ido mejorando poco a poco y han inclusive creado consolas aparte para los que son los videojuegos, consolas o computadoras. eh, Cada quien o cada una de estas cosas tiene su propia versión, es decir, su propio lugar donde ejecutarse, donde correr o donde correr, ya que cada uno cumple con una función específica y puede que uno no funcione con el otro. Bueno, ahora tenemos un algoritmo que nosotros tenemos que explicar en la cual funciona la inteligencia artificial. El algoritmo que tenemos nosotros es prácticamente el de tic-tac-toe o el gato o 3 en raya como se conoce comúnmente. El juego que tenemos es comúnmente este de aquí. Este juego que tenemos aquí en este momento es el de el gato o tic-tac-toe, en las que tenemos la computadora o la inteligencia artificial, en las que nos va a decir de que este de aquí va a haber, por ejemplo, movimientos disponibles. Si nosotros hemos ejecutado nuestra acción, sea en medio, arriba, abajo, a los laterales o esquinas superiores e inferiores, este de aquí va a comprender o va a investigar cada uno de esos movimientos, o sea, va a investigar si están ocupados o no, y de todos esos va a arrojar un valor y va a ocupar otra casilla, pudiendo así ejecutar su propia acción, su propia movida, su propio juego y logrando así que nosotros podamos o ganar o empatar o perder dependiendo de las dificultades. Prácticamente este de aquí es el algoritmo que verificaría y pondría los valores. Aquí vemos que, por ejemplo, si hay posiciones vacías, si es así, ahí va verificándolo y va moviéndolo. Con el movimiento de aquí, que va al árbol y el tablero. El movimiento de la computadora, que diría de movimientos, si hay movimientos disponibles en el tablero. Y va moviendo los índices con los nodos y verifica, por ejemplo, si hay un ganador. Si no hay, caso contrario, va creando un hijo y va inicializándolo para poder moverlo y ejecutarlo y ponerlo en cada uno de los cuadritos de la mesa o del juego. Tenemos, como podemos ver, max, o sea, no, máximo y mínimo, en las cuales tenemos que ir desde un mínimo, calcular el valor mínimo de nodos hijos hasta un nodo máximo. Y así cada uno lo va analizando y ejecutando. Y aquí comprueba si es que ya terminó el juego para poder dar por finalizado y chequear si es que se ha ganado o se ha perdido. Y va chequeando desde cada una de las matrices hasta llegar a su fin o llegar a un final. Y aquí prácticamente lo que este de aquí, o sea, este algoritmo de aquí lo que hace es imprimir o poner la ficha que le toca en el casillero que ha seleccionado después de analizar, como podemos ver acá, después de analizar si es que ha habido posiciones vacías y movimientos disponibles y ahí una vez que saca su propia conclusión pone su ficha. Ejecutando el programa podemos ver aquí de que tenemos el juego tic-tac-toe o 3 en raya en los que tenemos que hacer, por ejemplo, nosotros seríamos un círculo o una X y tenemos que hacer tres filas iguales, sean verticales, horizontales o inclinadas. Sea cual sea, tiene que estar las tres juntas y así nosotros podemos ganar. Pero no se puede, por ejemplo,
una en la esquina, en medio y arriba. No, tiene que ser largo. En las que por ejemplo es mi turno aquí, ya, si le doy aquí, la misma máquina ya me dio acá. O sea, buscó todas las posiciones vacías y vio cuál es la más favorable e imprimió la ficha. Si yo le doy en la otra, o sea, en otro lado, este de aquí verá cuál es el favorable. Como vio que es aquí, porque yo si no la ponía aquí, yo ponía mi ficha y ganaba. Yo ganaba. Como vio que me favorecía a mí, él puso, o sea, la computadora o la inteligencia artificial puso su X. Entonces, si yo por ejemplo le doy aquí, la máquina no ganaría, sino que pondría su ficha en otro lado. En cambio, si yo la pongo por ejemplo por acá, la máquina pondría aquí y ganaría. O sea, buscaría cuál es el mejor. Vamos a hacer por ejemplo que quedemos empate. Ya, la máquina ya no fue por acá, sino que fue hacia un lado. Ya, y ahora el juego está favorable para la máquina. ¿Por qué? Porque si no le doy aquí, la máquina ganaría. En cambio, si le doy, la máquina también buscaría otro lado, como podemos ver aquí. Y prácticamente lo que hicimos aquí fue un empate. Ya, vamos a hacer por ejemplo que yo pierdo. Tengo aquí, la máquina puso acá. Yo pongo por ejemplo aquí y la máquina me buscó el casillero más favorable para la máquina y desfavorable para mí. Impidió que yo ganara aquí y ahora la máquina ya tiene para ganar acá. O sea, ya tiene favorable acá. Por ejemplo, si le doy por acá, se supone que de acá y la máquina ganaría. Como dice, computadora ganó. Porque buscó de todas estas opciones en la que podría ganar y encontró fue esta. Y como les mencioné anteriormente, la máquina buscaría para que ella gane o quedemos empate. Y lo más posible que yo, lo menos posible que yo gane. Por ejemplo, si le doy acá y le doy acá, sé que la máquina pondría acá. Pero si yo le doy acá, ya hemos quedado empate y yo no gané. A eso es con lo que se refiere de búsqueda más favorable y prácticamente cambiar su algoritmo, ya que por ejemplo vino acá y si yo le doy acá, cambió ya no para acá, sino que va para acá, o sea, va a buscar el camino más el camino más favorable para ella y menos favorable para mí. Como conclusión tenemos que la inteligencia artificial es prácticamente por así decirlo, es una representación de una persona en la máquina. O sea, es decir que la máquina trataría de emular o simular a la persona en sí para que éste de aquí ejecute algunas acciones que podría realizar la persona. Pero si nos vamos o nos orientamos a la inteligencia artificial en videojuegos, quiere decir de que tendríamos un avatar en un videojuego o en una máquina y este de aquí ejecutaría algunas acciones si nosotros le damos por ejemplo la meta y algunas instrucciones para que este aquí la ejecute, ya que por ejemplo podemos hacer que vaya de un lugar a otro o como mencioné anteriormente llevar un vaso de una mesa a otra, la ejecutaría, es decir, caminaría, tomaría el vaso y se movería. Esa es la inteligencia artificial prácticamente en videojuegos, emular a la persona en sí para que esta de aquí sea lo más parecido posible a la persona o a varias personas, ya que o podría ponerse condiciones o programas para que pueda simular lo más parecido a una sola persona en sí. Por ejemplo, que se parezca más a mí, pero si ponemos varias personalidades o varias decisiones de varias personas, este de aquí tomaría, como mencionamos anteriormente en los juegos, o sea, en el Tic-Tac-Toe, por ejemplo, tomaría el más favorable y él lo ejecutaría. Eso ha sido todo. Muchas gracias.
Padre, se acabó. Por fin. Ningún rey gobierna para siempre, hijo mío. Solo veo oscuridad ante mí. Sin el dominio de su maestro, la plaga se convertirá en una amenaza incluso mayor para este mundo. Es necesario controlarla. Siempre debe haber un rey exánime.